Hola a todos, en esta presentación vamos a tratar el tema de la hemoglobina, vamos a ver su estructura, digamos, sus funciones y los diferentes tipos de hemoglobina que hay. Bien, entonces arrancamos. Primero que nada, como siempre, hay que definir qué es la hemoglobina. Bien, la hemoglobina va a ser una proteína conjugada, ¿sí? Esto quiere decir que es una proteína que va a tener un grupo prostético, ¿sí? Es decir, un grupo que no es proteico, que en este caso va a ser la molécula de hemo, ¿bien? Y un grupo proteico, que en este caso va a ser la globina, que es una proteína que tiene carácter básico. Muy bien, entonces es una proteína conjugada, la cual está formada por un grupo prostético, es decir, que no es proteico, el cual es el hemo, y también está formada por un grupo proteico, la cual es una proteína llamada globina. Muy bien. Dentro de las características generales que podemos encontrar de la hemoglobina, vamos a decir que es una molécula tetramérica. ¿Qué quiere decir que es una molécula tetramérica? Quiere decir que es una molécula la cual está formada por 4 cadenas. En este caso, estas cadenas van a ser cadenas de globina, ¿sí? Cadenas de la proteína globina. Muy bien. Dentro de la función más importante de la hemoglobina es el transporte de oxígeno en la sangre, ¿sí? Transporte de oxígeno en sangre hacia los tejidos. Muy bien. Y dentro de la función secundaria podemos decir, y entre otras funciones que va a tener también, podemos encontrar que también actúa como un sistema amortiguador. Muy bien. Posee como dato adicional una masa molecular de 64.500 daltons, ¿sí? Eso no hay que saberlo, pero está bien como para aportar. Muy bien. Y lo que sí deben saber y no se deben olvidar es que la hemoglobina se encuentra en el glóbulo rojo. Eso se lo pueden llegar a preguntar. Bien, le pueden preguntar en dónde está la hemoglobina. Y la hemoglobina va a estar dentro del glóbulo rojo. Muy bien. Entonces veamos, ¿sí? Por ejemplo, ahora acá tenemos un glóbulo rojo, el cual viene a ser una célula, eso es obvio. Este es el glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo, si hacemos una vista más microscópica, vamos a encontrar a todo esto que vendría a ser la proteína, digamos la molécula de hemoglobina, ¿bien? La cual, como habíamos dicho, es tetramérica, que está formada por cadenas de globina. Acá vamos a tener una cadena de globina, acá tenemos otra cadena de globina, otra cadena de globina y otra cadena de globina. Muy bien. Y dentro de estas cadenas de globina, formando dentro de un nicho, digamos, está, digamos, la molécula no proteica, que en este caso viene a ser el hemo, que en este dibujo está representado con estas bolitas azules. Muy bien. Entonces tenemos que pasar a estudiar, primero que nada, esta molécula del hemo. Más adelante vamos a ver la síntesis de hemo, ¿sí? En ese sentido lo vamos a ver más profundamente a esta síntesis del hemo, pero acá vamos a estudiar, digamos, las fórmulas, ¿bien? El hemo viene a ser un derivado del núcleo porfina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es un núcleo el cual está formado por 4 grupos pirrol. Los grupos pirrol son estos que tienen, digamos, forma de casa. Este es un grupo pirrol, este es otro grupo pirrol y otro grupo pirrol. Muy bien. Como vemos, en su fórmula de estos grupos pirrol contienen un nitrógeno, ¿sí? Un nitrógeno en su punta, digamos, de la casa, si lo imaginamos de esa forma. Muy bien. Estos grupos pirrol se numeran del 1 al 4, es decir, que vamos a tener 4 grupos pirrol, los cuales están numerados en números romanos. Muy bien, acá tenemos un grupo pirrol, otro grupo pirrol y otro grupo pirrol y el grupo pirrol número 4. Muy bien. Estos grupos pirrol tienen están enumerados, digamos, sus carbonos. Acá vemos el número 1 y el número 2. Esta numeración corresponde a los hidrógenos de los carbonos de los grupos pirrol. Bien, se enumeran porque ya vamos a ver que estos en enumeración se van a agregar sustituyentes que van a conformar otra molécula. Muy bien, entonces se enumeran del 1 al 8. Acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Muy bien. Estos grupos pirroles están unidos por puentes metino, ¿bien? Los cuales vendrían a ser este. Este es un puente metino, ¿sí? Este es otro puente metino, este es otro puente metino y este es otro puente metino. Los puentes metino vienen a nombrarse con letras griegas. Acá tenemos el puente metino alfa, el puente metino beta, el puente metino gamma y el puente metino delta. Muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde al
el núcleo porfina. Muy bien. Ese núcleo, digamos, esencial o base para formar la molécula del hemo, ¿sí? El núcleo porfina, ¿sí? Como habíamos dicho antes, que tenía hidrógenos en sus enumeraciones de los carbonos, estos hidrógenos se van a sustituir por sustituyentes en este caso, ¿sí? Que en este caso van a ser grupos metilo, grupos vinilo y grupos propionilo. ¿Para qué se van a sustituir? Para formar la molécula de protoporfirina 3, ¿sí? Por ejemplo, en la posición 1, 3, 4 y 8, los hidrógenos se van a sustituir por grupos metilo, ¿bien? Como acá lo vemos, digamos, en la posición 1 tenemos un grupo metilo, en la posición 3 tenemos otro grupo metilo, en la posición 4 tenemos otro grupo metilo y en la posición 8 tenemos otro grupo metilo. Muy bien. En la posición 2 y 4 vamos a encontrar a los grupos vinilo, ¿sí? Esta es la fórmula. Acá tenemos la posición 2, tenemos el grupo vinilo. Acá tenemos la posición 4, tenemos el otro grupo vinilo. Muy bien. Y en la posición 6 y 7, para finalizar, tenemos a los grupos propionilo, en los cuales acá tenemos su fórmula, ¿sí? Acá encontramos la posición 6, tenemos el grupo propionilo, y en la posición 7 tenemos el grupo propionilo. Muy bien. El núcleo porfina con estos sustituyentes se llama protoporfirina 3. Y cuando le agregamos una molécula de hierro, ahí sí ya lo denominamos molécula de hemo, ¿sí? Cuando se le agrega hierro a la protoporfirina 3, ¿sí? Que es catalizado por una enzima que se llama ferroquelatasa, llamamos en este caso a la molécula hemo, ¿bien? Entonces, como vemos, el hemo está unido a los nitrógenos de los núcleos pirrol, ¿sí? Como vemos, está unido a los nitrógenos del núcleo pirrol. Esta fórmula del hemo sí se la pueden llegar a tomar, por lo tanto deberían aprendérsela, como siempre, dibujando muchas veces la fórmula hasta que quede en la memoria, ¿sí? Vamos a ver que la molécula esta de hierro, ¿sí? Que se situó dentro de la molécula del hemo, o sea que se situó dentro del núcleo protoporfirina 3, la cual me formó el hemo. Vamos a ver que se une con los nitrógenos de los grupos pirrol, ¿sí? Vemos que acá forma en realidad 6 enlaces coordinados esta molécula de hierro, ¿sí? 4 enlaces se va a enlazar con los nitrógenos, como vemos acá, de los grupos pirrol. Acá tenemos un grupo pirrol, se enlazó con este nitrógeno. Acá tenemos otro grupo pirrol, se enlazó con este nitrógeno. Acá tenemos otro grupo pirrol y se enlazó con este nitrógeno. Acá tenemos otro grupo pirrol y se enlazó con este nitrógeno, ¿bien? Es decir, que 4 enlaces lo va a hacer con los nitrógenos de los grupos pirroles que correspondan. El quinto enlace y el sexto lo van a hacer de la siguiente manera. Supongamos que acá vemos un dibujo en un plano, ¿no? Supongamos que este es el quinto enlace, lo va a hacer con el nitrógeno del núcleo imidazol de una histidina, ¿sí? Con eso va a encontrar o se va a enlazar su quinta posición, ¿bien? El sexto enlace lo va a hacer con una molécula de oxígeno, ¿sí? Es decir, que como sabíamos, la hemoglobina transporta oxígeno, entonces el sexto enlace lo va a hacer con una molécula de oxígeno. ¿Cómo hacemos para entender esto mejor? Miremos esta imagen, ¿sí? Esta imagen, supongamos que este viene a ser, digamos, toda la molécula del hemo, ¿sí? Y esta bolita acá en el medio viene a ser el grupo del hierro, ¿sí? Esta bolita del medio es el grupo del hierro, la cual vemos que, digamos, el quinto enlace se une con esto, que vendría a ser el nitrógeno, de este vendría a ser el núcleo imidazol de la histidina, ¿sí? Se une con el nitrógeno del núcleo imidazol de la histidina, y el otro enlace lo va a hacer con una molécula de oxígeno. Estas dos bolitas acá vendrían a ser las moléculas de oxígeno, ¿bien? Y los 4 enlaces con los nitrógenos del núcleo pirrol que estarían representados por esta tablita. Bien, para ubicarlos espacialmente, este vendría a ser el nicho que forma la molécula del hemo, ¿sí? Que está situado entre dos cadenas, específicamente la cadena o la hélice alfa, ¿sí? Hélice F y la hélice E de la cadena de globina, bien, la cual está dentro de este nicho, ¿sí? Ya vamos a estudiar un poquito más adelante muy bien esta imagen, ¿sí? Entonces, como decíamos, solamente forma estos 6 enlaces coordinados y podemos decir que solo cuando el hierro, ¿sí? del hemo está en estado ferroso, bien, es decir, hierro más 2, la hemoglobina va a poder formar oxihemoglobina. Pero cuando el hierro se oxide, ¿sí? Es decir, a hierro más 3, el hemo se va a convertir en hematina, ¿sí? Y la hemoglobina se va a formar o transformar en metahemoglobina, la cual es incapaz de transportar oxígeno.
Muy bien. Entonces, solamente lo que deben saber es que solamente cuando el hierro esté en estado ferroso, es decir, hierro más 2, la hemoglobina va a poder formar oxihemoglobina. Por lo tanto, capaz de transportar oxígeno. Pero si te encontramos al hierro más 3, bien, el hemo se va a convertir en hematina, la cual, digamos, la hemoglobina va a pasar a llamarse metahemoglobina, la cual va a ser capaz o incapaz de, digamos, incapaz de transportar oxígeno, ¿sí? Bueno, la molécula de hemoglobina, como ya hemos dicho anteriormente, es una molécula tetramérica. Esta molécula tetramérica está formada por cadenas, ¿bien? Cadenas alfa y cadenas beta, ¿sí? Como vemos, tiene una forma casi ovoide, ¿sí? Si nos imaginamos, tiene una forma casi ovoide la molécula de hemoglobina. Esta vendría a ser la molécula de hemoglobina, la cual está formada por cadenas alfa y beta. Como vemos, acá estos cilindros representan hélices unidas que vienen a formarme, digamos, la cadena alfa. Esta es una cadena, todo esto, hélices en blanco son la cadena alfa, ¿sí? Las hélices, digamos, en negro vienen a ser las cadenas beta, ¿sí? Como vemos, se unen una cadena alfa con una beta, y una cadena alfa con una beta, y una cadena alfa y una beta, ¿sí? Estas uniones, es decir, que se unan alfa y beta, de este modo, permite que la unión sea más rígida, ¿sí? Es decir, la unión más estable. Muy bien. Como vemos, el grupo hemo en la hemoglobina se aloja como en un nicho, ¿sí? Como en un nido. Acá vemos el grupo hemo en este disquito, acá vemos el otro grupo hemo, y el otro grupo hemo, y el cuarto grupo hemo. ¿Bien? Es decir, la hemoglobina es una proteína tetramérica formada por 4 cadenas, 2 cadenas que van a ser alfa y 2 cadenas que van a ser beta. Bien, las cadenas alfa están representadas en este caso con cilindros, ¿sí? Estos cilindros blancos, acá y acá, y las cadenas beta están representadas con estos cilindros negros, ¿sí? Acá y acá. Muy bien, entonces con eso diríamos que la hemoglobina viene a formar estos nichos, ¿sí? En estas cadenas de globina forman estos nichos del hemo, ¿sí? Bien, los tipos de hemoglobina. Como sabíamos, la hemoglobina era una proteína tetramérica, ¿bien? Y por lo tanto vamos a poder encontrar diferentes tipos de hemoglobina. En el adulto vamos a encontrar los de hemoglobina A1 y hemoglobina A2, ¿bien? La hemoglobina A1 es una hemoglobina que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿bien? La notación de esta hemoglobina es alfa 2, beta 2, ¿sí? Suponemos, todos estos cilindros, este cilindro, todos los cilindros que están en color blanco de esta cadena son una cadena, en este caso cadena alfa, ¿bien? Y todos estos cilindros que están en color negro son cadena, digamos, beta, ¿sí? Una cadena beta, muy bien. Entonces acá tenemos otros cilindros que son en cadena alfa y los otros en cadena beta, muy bien. La hemoglobina A1 es la hemoglobina que se encuentra en el adulto, es la hemoglobina la cual dentro del glóbulo rojo va a pertenecer al 95% de la hemoglobina que existe, ¿bien? Por otro lado tenemos la hemoglobina A2, la cual la notación es alfa 2, delta 2, es decir, que está formada por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas delta. Este tipo de hemoglobina solo representaría el 3% de la hemoglobina que se encuentra dentro del glóbulo rojo. Muy bien. Por otro lado, también podemos tener la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es un tipo de hemoglobina que se encuentra en el recién nacido, bien, en la sangre del recién nacido. Este tipo de hemoglobina, digamos, es la que está en el recién nacido y va a tener 2 cadenas, una cadena alfa y una cadena gamma. Por lo tanto tiene 4 cadenas, es decir que es, como sabemos, la hemoglobina es tetramérica, por lo tanto tiene, o la notación sería alfa 2, gamma 2. Muy bien, la hemoglobina del recién nacido es abundante cuando está el recién nacido, pero va a ir decreciendo hasta los 6 meses, en el cual va a ser reemplazada por la hemoglobina A1 del adulto. Bien, lo que ustedes deberían saber es este tipo de hemoglobina A1 y A2, se las pueden llegar a preguntar. Bien, hemoglobina fetal no creo que tanto, pero no está mal saberla. Bien, por otro lado tenemos las hemoglobinas embrionarias. En esta clasificación vamos a encontrar a la hemoglobina Gower 1, Gower 2 y Portland. Bien, este tipo de hemoglobinas se encuentran en los primeros meses de la vida intrauterina. Bien,
en las cuales vamos a abarcar respectivamente dentro del primer mes y el tercer mes de la vida intrauterina. Bien, la hemoglobina Gower está formada por 4 cadenas, las cuales vamos a denominar Z2 y Epsilon 2. Bien, la hemoglobina Gower 2 va a estar formada por 4 cadenas, las cuales serían alfa 2 y epsilon 2, es decir, 2 cadenas alfa y 2 cadenas epsilon. Bien, la hemoglobina Portland va a estar formada por 4 cadenas Z2 y gamma 2. Muy bien, es decir, 2 cadenas Z y 2 cadenas gamas. Muy bien. Ahora nos interesa estudiar la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Bien, y también sus estructuras secundaria y terciaria. Como ya sabemos, la hemoglobina es una proteína tetramérica. Eso no se le tiene que olvidar nunca. La hemoglobina es una proteína que está formada por 4 cadenas de globina y en su interior, alojado en un nicho, tiene un grupo no prostético, es decir, no proteico, que es el hemo. Bien, como vemos en esta imagen, acá tenemos las cadenas, las 4 cadenas. Bien, todos estos cilindros negros representan una cadena, todos estos cilindros blancos representan otra cadena, sería la segunda cadena, estos cilindros blancos representan la tercera cadena y estos cilindros negros representan la cuarta cadena. Muy bien, entonces estas cadenas de globina se disponen de tal forma que en su interior pueden alojar a la molécula de hemo. Bien, el grupo prostético de la hemoglobina, que vendría a ser el hemo, ¿sí? Ahí vemos los 4 hemos alojados dentro de las 4 cadenas de hemoglobina, ¿sí? Por otro lado tenemos la estructura secundaria y terciaria de la hemoglobina, que es fácil de entender. Quiero recordar que si, por ejemplo, acá estos cilindros negros podrían representar la cadena beta y estos cilindros blancos podrían representar la cadena alfa. Bien, estas cadenas entre sí, alfa y beta, se van a unir a través de uniones hidrófobas y puentes de hidrógeno. Bien, pero si en vez de tener una alfa y una beta tendríamos 2 alfa, ¿sí? 2 alfas unidas, se van a unir, digamos, estas 2 alfas por uniones o atracciones electrostáticas, uniones de tipo salino, que son uniones, digamos, que no son rígidas. Muy bien. Bueno, dentro de la estructura secundaria y terciaria vamos a encontrar y vamos a ver que el 80% de la molécula va a ser helicoidal, es decir, que va a estar formada por hélices alfa. Bien, por ejemplo, como decíamos que en la hemoglobina A1 teníamos una cadena beta y una cadena alfa, la cadena beta vendría a estar formada por 8 hélices alfa, ¿sí? Supongamos que estos cilindros negros son esas 8 hélices alfa, ¿sí? Respectivamente son esas 8 hélices alfa. Estos cilindros negros vienen a representar estas 8 hélices alfas, las cuales son designadas de la letra A a la H. Y la cadena alfa, supongamos que son todos estos cilindros, ¿bien? La cadena alfa está representada por todos estos cilindros y son 7 hélices alfa. Bien, cada cilindro sería una hélice. Este cilindro es una hélice, este es otra hélice y otra hélice. Muy bien, y lo mismo con la cadena beta, ¿no? Las 8 hélices alfa sería este cilindro es una hélice, otra hélice y otra hélice, ¿sí? Es decir, los cilindros son las hélices y todos los cilindros juntos componen a la cadena. Muy bien, en la cadena alfa se diferencia de la cadena beta es porque le falta, digamos, la hélice D que sí tiene la cadena beta. Muy bien. Algo para destacar también es que los residuos polares, ¿sí?, de las cadenas, es decir, los aminoácidos polares, se van a disponer hacia la superficie. Y esto es lógico porque tienen que contactar con medio acuoso, por ejemplo, porque son polares, bien, polares con medio acuoso digamos, interaccionan. Y por otro lado, los residuos no polares, bien, en este caso estaríamos hablando de aminoácidos que no sean no polares, se orientarían hacia el interior, bien, hacia el interior, formando lo que es el nicho en el cual se sitúa la molécula del hemo. Es decir, que estos residuos no polares son muy importantes, pero muy importantes para poder mantener el nicho y que el nicho se mantenga estable, bien. Es decir, que estos residuos no polares son de vital importancia para poder formar este nicho donde se alojaría la molécula del hemo. Muy bien. Y como para decir también, la cavidad destinada al hemo se va a encontrar entre las hélices E y F, ¿sí? ¿Cómo quiero explicar esto? Con esta imagen vamos a ver, ¿sí? Acá tenemos la molécula del hemo, ¿sí? Ya la habíamos visto esta imagen anteriormente. Esta es la molécula del hemo
bien, esta sería una hélice F, bien, una hélice F, como dijimos recién, la molécula de hemo está entre las hélices F y esta es otra hélice que es la E, bien, entonces la molécula del hemo, la vemos que está dentro de la hélice F y dentro de la hélice E. Y estas hélices son las que forman una cadena, ¿sí? Ya sea alfa o beta. Lo que quiero que quede bien en claro es que en esta imagen los cilindros representan hélices, ¿sí? Y todas estas hélices vienen a formarme la cadena, ¿sí? En este caso los cilindros blancos, la cadena alfa. Y todos estos cilindros negros, ¿sí? También son hélices, pero en este caso todos estos cilindros vienen a formar lo que sería la cadena beta. Muy bien. Entonces, y estos cintitas que se ven, estas cintitas que se ven acá, digamos, son disposiciones al azar que vienen a unir diferentes cadenas también. Bien, las diferentes hélices las vienen a unir por estas disposiciones al azar, ¿sí? Por eso es que la hemoglobina torna una forma, digamos, esferoide. Muy bien. Bueno. Bien, ahora nos toca ver las funciones de la hemoglobina. La función que vamos a ver es básicamente la más importante, en el cual la hemoglobina viene a ser la encargada, bien, la función más importante es que es la encargada de transportar oxígeno, bien. La hemoglobina es transportadora de oxígeno, ¿sí? Como vemos en esta reacción, ¿sí? Vemos que tenemos a la hemoglobina más 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Es decir, que la hemoglobina se va a unir con 4 moléculas de oxígeno para formar la oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada. Muy bien. Estas 4 moléculas de oxígeno se van a disponer en los 4 grupos hemos que tenía la hemoglobina dentro de ella, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que el oxígeno se pueda o no se pueda unir a la hemoglobina? Va a depender de la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Si la presión parcial de oxígeno aumenta, ¿sí? Esta reacción se va a inclinar hacia la derecha, es decir, que vamos a tener hemoglobina unida con oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno disminuye, esta reacción se va a desviar, digamos, o va a aumentar hacia la izquierda, es decir, que vamos a tener hemoglobina no oxigenada. Muy bien, repito esto, si la presión parcial de oxígeno es grande, vamos a tener hemoglobina oxigenada, y si la presión parcial de oxígeno es baja, vamos a tener hemoglobina desoxigenada, ¿sí? O va a ser más difícil poder oxigenar a la hemoglobina. Muy bien, lo que nos interesa estudiar es la curva de disociación del oxígeno de hemoglobina. Bien, en este caso vamos a estudiar la curva de saturación de la hemoglobina y también de la mioglobina, ¿sí? Como podemos observar en este gráfico, dentro de lo que sería las abscisas, vamos a tener la presión parcial de oxígeno representada en TORS, y dentro de lo que es el eje de las ordenadas vamos a tener el porcentaje de saturación con oxígeno de la hemoglobina. Muy bien, si analizamos la curva que representa la hemoglobina, vamos a ver que es esta, ¿sí? La que está en color negro, es una curva de tipo sigmoide. ¿Qué representa esta curva? Es simple, bien, vemos que la hemoglobina en un inicio, ¿sí? A muy bajas presiones parciales de oxígeno no se satura casi nada, ¿sí? Pero cuando ya alcanza, por ejemplo acá 10 TORS, la hemoglobina empieza a saturarse, ¿sí? Es decir, que se empieza a elevar la saturación, digamos, con oxígeno, ¿bien? Es decir, que están empezando a oxigenarse la hemoglobina. Y al llegar, por ejemplo, ya casi a 90 TORS, podemos decir que la hemoglobina está totalmente saturada con oxígeno, al 100% saturada con oxígeno, ¿sí? Los que le pueden preguntar, le pueden llegar a preguntar, que dibujen ustedes este gráfico y expliquen, digamos, la curva sigmoide, por qué representa, ¿sí? Y es básicamente lo que tienen que decir es que, bueno, primero dibujar el gráfico y tendrían que poder explicar que a muy bajas presiones de oxígeno la hemoglobina, la saturación es muy pobre, pero cuando ya se empieza a elevar, digamos, la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina se empieza a saturar a tal punto de que llegar a 90 TORS, la hemoglobina está totalmente saturada. Bien, entonces esto indicaría que a bajas presiones parciales de oxígeno la hemoglobina se le dificulta oxigenarse, y a altas presiones parciales de oxígeno la hemoglobina digamos,
se le hace mucho más fácil oxigenarse. Muy bien. Por otro lado tenemos a la mioglobina. La mioglobina, por otro lado, vemos que a presiones parciales muy pequeñas se satura rápidamente con oxígeno. Bien. Vemos que incluso antes de llegar a 10 torrs, la mioglobina ya está casi en un 85%, ¿sí? Saturada, como se ve acá. Bien. Entonces, la mioglobina, por otro lado, da una curva hiperbólica, que es esta que vemos en color rojo, ¿sí? Vemos que a muy bajas presiones parciales de oxígeno, la mioglobina se oxigena, ¿sí? Por lo tanto, sería todo lo contrario a la hemoglobina, que la hemoglobina necesitamos presiones parciales de oxígeno más elevadas, como se ve acá, para poder oxigenarla, ¿bien? Por este hecho, la mioglobina no es buena transportadora de oxígeno, ya que en los capilares, bien, los tejidos, la presión parcial, digamos, de oxígeno está a 50 torrs, ¿sí? Y la mioglobina ya se satura, bien, a muy bajas presiones parciales de oxígeno. Muy bien. Por otro lado, tenemos que estudiar también un efecto, el que denominado un fenómeno, el cual se denomina efecto cooperativo. Bien, como definición yo les puse que el efecto cooperativo es un fenómeno en el cual el ingreso de una molécula de oxígeno a una de las subunidades de la hemoglobina modifica su forma y transmite el cambio a las otras cadenas, tornándolas más receptivas para el oxígeno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo resumimos? Decimos básicamente que al entrar una molécula de oxígeno a lo que sería el grupo hemo, ¿sí? Una sola molécula de oxígeno a un grupo hemo, lo que sucede es que produce un cambio conformacional dentro de la molécula de hemoglobina, lo cual hace que puedan estar, digamos, este cambio conformacional hace que más moléculas de oxígeno se puedan unir a los restantes grupos hemo de manera más sencilla y más fácil, ¿sí? Es decir, que una molécula de oxígeno llegó y le transmitió este cambio conformacional a las otras cadenas, digamos, de globina, para que más moléculas de oxígeno entren o sean recibidas dentro de los grupos hemos correspondientes. Bien, entonces vamos a tener dos formas en las cuales vamos a poder encontrar a la hemoglobina, ¿sí? Una hemoglobina que no tenga ninguna molécula de oxígeno se le dice que está en una conformación tensa, y una hemoglobina que esté oxigenada se le dice que está en una conformación relajada. Bien, ahora vamos a ver más profundamente esto del efecto cooperativo. ¿Qué sucede cuando una molécula de oxígeno digamos, se une al grupo hemo, ¿sí? Es decir, entra a unirse al grupo hemo. Como sabíamos, dentro del grupo hemo teníamos un átomo de hierro, ¿sí? Que estaba unido por su quinto enlace de coordinación al nitrógeno del núcleo imidazol de la histidina, ¿sí? De una histidina. En este caso vemos que acá está, ¿sí? El hierro, ¿sí? Unido al nitrógeno del núcleo imidazol de una histidina. Bien, entonces al unirse, al llegar un oxígeno, bien, lo que va a hacer es unirse a su sexto enlace de coordinación, que recordemos tenía el hierro, ¿sí? Y cuando se une este oxígeno al sexto enlace de coordinación, lo que sucede, como vemos acá, tenemos de vuelta el núcleo imidazol, el nitrógeno unido con su quinto enlace de coordinación al hierro, y acá tenemos al oxígeno que se unió, ¿sí? Al sexto enlace de coordinación del hierro. Lo que sucede es cuando el oxígeno se une al sexto enlace de coordinación del hierro, es que tira a la histidina, tira al hierro y lo pone en un plano del anillo del hemo, ¿sí? Este es el plano del anillo del hemo y lo pone alineado al plano del anillo del hemo. Esto lo que provoca es un cambio conformacional dentro de la molécula, bien, de hemoglobina, lo cual se la transmite a las otras cadenas de globina para que sea mucho más fácil que empiecen a entrar otras moléculas de globina, otras moléculas de oxígeno dentro de los grupos hemo de la hemoglobina. Bien, entonces, en síntesis, el efecto cooperativo sería un fenómeno en el cual el ingreso de una molécula de oxígeno produce un cambio conformacional, ¿sí? Lo cual se la transmite a las otras cadenas de globina, ¿sí? Lo cual le permite que puedan entrar más fácilmente moléculas de oxígeno, ¿sí? Acá entonces veríamos lo mismo. Bien, acá teníamos la histidina, ¿sí? Como ya les marqué recién. Tenemos el nitrógeno de la histidina unido al grupo hierro. Acá vendrían las dos
moléculas, digamos, la molécula de oxígeno, ¿sí? La primera molécula de oxígeno, que se uniría al sexto enlace de coordinación, supongamos que es acá, que lo pinto con amarillo, y, digamos, tiraría el hierro en el plano central del hemo, ¿sí? Provocando el cambio conformacional que se le transmitirá a las otras cadenas de globina para poder hacer que las moléculas de oxígeno entren más fácilmente, ¿sí? Bien, el efecto Bohr. ¿Qué es esto del efecto Bohr? El efecto Bohr no va a ser ni nada más ni nada menos que un mecanismo fisiológico de regulación, ¿sí? Este mecanismo fisiológico de regulación va a poder promover la liberación de oxígeno con mayor rapidez allí en los lugares donde más haga falta. Bien, el efecto Bohr es un efecto que va a depender de las altas concentraciones de protones, ¿sí? Es decir, un pH bajo, bien, y altas concentraciones de dióxido de carbono, bien. Estos dos factores, las altas concentraciones de hidrógeno y las altas concentraciones de dióxido de carbono, lo que hace es favorecer una conformación tensa de la hemoglobina. Por lo tanto, si la hemoglobina está en una conformación tensa, esto quiere decir que está, digamos, desoxigenada, le cuesta más captar oxígeno, muy bien. Por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno disminuye, ¿sí? Disminuye su afinidad, muy bien. Entonces, el efecto Bohr es un efecto en el cual se ve afectada la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, es decir, que esta afinidad disminuye, bien. Por lo tanto, depende de factores que son, como por ejemplo, la alta concentración de protones y la elevada presión parcial de dióxido de carbono, lo cual hace que la hemoglobina esté, digamos, en su conformación tensa, ¿bien? Y por lo tanto, en esta conformación, la hemoglobina puede liberar oxígeno hacia los tejidos o los lugares donde más le haga falta, ¿bien? Acá le puse en una aclaración, es que este efecto va a ser muy importante para que la oxihemoglobina libere su oxígeno con más facilidad a nivel de los tejidos, ¿bien? Acá lo vamos a ver en este gráfico, vamos a tener en el eje de las ordenadas al porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno, y en el eje de la abscisa vemos la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Acá vemos las diferentes curvas que presenta la hemoglobina. Lo que vemos en estos números es, digamos, la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Presión de dióxido de carbono. Acá tenemos en esta curva una presión de dióxido de carbono igual a 3, en esta curva una presión de dióxido de carbono igual a 20 y en esta una presión de dióxido de carbono igual a 40. Bien, cuando la presión de dióxido de carbono es 0, vemos que la curva sigmoidea es, digamos, normal. Bien, pero por ejemplo, cuando la presión de dióxido de carbono es igual a 40, como lo vemos acá en esta curva, vemos que el gráfico, es decir, la curva sigmoidea se corrió hacia la derecha. ¿Y qué quiere decir esto de que el gráfico se corrió hacia la derecha? Es muy simple, es decir, que la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno disminuyó. Por ejemplo, si acá tomamos esta presión parcial de oxígeno, tomamos estos 20 torrs, vemos que a los 20 torrs, ¿sí? En la primera gráfica, en la primera línea, es decir, cuando la presión parcial de oxígeno es igual a 0, la hemoglobina está saturada casi en un 80%, ¿sí? Pero si vemos cuando tenemos una presión de dióxido de carbono igual a 40 torrs, y si tomamos la misma presión parcial de oxígeno, vemos que la hemoglobina, ¿sí? Está saturada en menos del 40%, ¿sí? Es decir, que con esta gran presión de dióxido de carbono corrimos la curva hacia la derecha, y quiere decir que la hemoglobina perdió su afinidad, ¿sí? Para con el oxígeno. Muy bien. Eso es básicamente, si le preguntan el efecto Bohr, ustedes dicen que es un mecanismo fisiológico de regulación en el cual le permite promover la liberación de oxígeno con mayor rapidez en donde haga falta, ¿sí? Por lo tanto, si libera el oxígeno con mayor rapidez, significa que disminuyó su afinidad para con la hemoglobina por factores como altas concentraciones de hidrógeno, ¿sí? Es decir, un pH bajo, y altas concentraciones de dióxido de carbono, lo cual favorece la conformación tensa. Muy bien. Por otro lado tenemos el 2,3 bifosfoglicerato. Este 2,3 bifosfoglicerato, acá vemos en la fórmula, va a ser un compuesto que va a estar dentro de los glóbulos rojos. Bien, este compuesto que está dentro de los glóbulos rojos se va a poder unir o va a poder establecer enlaces
con las cadenas beta, con las cadenas betas de las globinas de la hemoglobina. Y este compuesto, la función más importante que tiene es también, como lo hacíamos con el efecto Bohr, es de disminuir la afinidad del oxígeno para con la hemoglobina. Bien, por lo tanto, este compuesto lo que hace es contribuir a estabilizar, ¿sí?, a la molécula en su forma tensa. Bien, es un compuesto que disminuye la afinidad del oxígeno para con la hemoglobina, contribuyendo a estabilizar a la molécula en la fórmula tensa, es decir, en la forma, digamos, desoxigenada de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, este compuesto, como vemos acá en el gráfico, tenemos el porcentaje de saturación con oxígeno en las ordenadas y la presión parcial de oxígeno en lo que sería las abscisas. Vemos que en presencia, ¿sí?, de 2,3 bifosfoglicerato, acá tenemos esta curva negra, la curva de disociación de la hemoglobina es sigmoidea, es digamos casi normal. Es normal, digamos, bien, en presencia de este compuesto, ¿sí? Vemos que, por lo tanto, si está en esta presencia disminuyó la afinidad porque necesito casi una presión, digamos, de 90 torrs en este gráfico, ¿sí?, para poder saturar la hemoglobina completamente. Pero por otro lado, si analizamos y vemos que cuando está en ausencia de este compuesto, vamos a ver que la hemoglobina se satura rápidamente, ¿sí? Porque este compuesto lo que hace es disminuir la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y si no lo tenemos, no va a producir este efecto de disminuir el oxígeno para con la hemoglobina. Y por lo tanto la hemoglobina no va a estar, digamos, inhibida y se va a saturar rápidamente. Como lo vemos en este gráfico, a unas bajas presiones parciales de oxígeno, en este gráfico rojo, vemos que la hemoglobina se saturó rápidamente, ¿sí? Vemos acá en la línea roja del gráfico que la hemoglobina se saturó rápidamente. Muy bien, entonces si les preguntan sobre el 2,3 bisfosfoglicerato, ustedes les dicen que es un compuesto que contribuye a estabilizar a la molécula en su forma tensa, es decir, en su forma desoxigenada, y que disminuye la afinidad de la hemoglobina para con el oxígeno. Bien, ¿y por qué es importante? Es importante porque al disminuir la afinidad de la hemoglobina para con el oxígeno, le permitiría liberar el oxígeno más fácilmente hacia los tejidos. Derivados de hemoglobina. Lo que son los derivados de hemoglobina, es decir, van a ser compuestos que tienen a la proteína hemoglobina, pero dentro, digamos, del grupo hemo podemos llegar a tener otros compuestos, como por ejemplo la carboxihemoglobina. Es hemoglobina más una molécula de monóxido de carbono, ¿sí? La hemoglobina, vamos a poder decir simplemente que tiene mucho más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Digamos, tiene un color rojo cereza. Muy bien. Por otro lado, podemos tener a la methemoglobina, en el cual el grupo prostético es la hematina, es decir, ferriemo, es decir, hierro en oxidado, es decir, hierro más 3, bien, que es incapaz de transportar oxígeno. Muy bien. En este caso, esta methemoglobina tiene un color marrón oscuro, ¿sí? Podemos decir que la capacidad de poder mantener al hierro ferroso de la hemoglobina, es decir, al hierro más 2, depende de los grupos apolares. Ya habíamos dicho anteriormente que estos grupos apolares son muy importantes para mantener estable este nicho, ¿bien? Estos grupos apolares son importantes porque pueden mantener al hierro en su estado ferroso, es decir, en hierro más 2, ¿bien? Este hierro más 2, digamos, forma parte, digamos, de la hemoglobina, la que es capaz de poder transportar oxígeno, ¿sí? También podemos tener, que ya vamos a ver más adelante, sistemas reductores que van a mantener niveles adecuados de methemoglobina. Muy bien. Por otro lado, podemos tener también a la hemoglobina A1C, la cual es una hemoglobina que se encuentra elevada en pacientes diabéticos no controlados. Es una hemoglobina, o digamos la concentración de esta hemoglobina en sangre, nos va a permitir saber si la glucemia ha estado elevada durante ese periodo anterior a la consulta. Bien. Por otro lado, tenemos a las hemoglobinas anormales. Bien, como sabemos, la hemoglobina está compuesta por cadenas alfa-beta, por ejemplo, las cuales, si a nivel genético son mal sintetizadas, o ya sea por algún cambio, lo que sea, producto, digamos, de una mutación, se produce una mutación, se pueden producir alteraciones que dificulten la funcionalidad de la hemoglobina en sí.
Por ejemplo, estas alteraciones pueden contener que se pueda sustituir un aminoácido por otro, es decir, cambio por ejemplo un aminoácido por otro aminoácido, me produce una alteración, puede ser que falte un aminoácido, ¿sí? Por lo tanto, la hemoglobina va a cambiar, puede ser que tengamos cadenas híbridas, ¿bien? Puede ser que las cadenas sean más largas de lo normal, puede ser que haya una síntesis disminuida de la cadena, ¿sí? Esto estaríamos hablando de talasemias, ¿bien? La hemoglobina S, por ejemplo, es una condición patológica en la cual la hemoglobina es tan inestable que va a destruir a los glóbulos rojos, ¿bien? ¿Qué sucede con esto? Lo que pasa es que en esta hemoglobina va a diferir, digamos, de la hemoglobina A, es decir, la hemoglobina del adulto, en solamente un aminoácido. El ácido glutámico, ¿bien? De la sexta posición de la cadena, se va a sustituir por otro aminoácido, el cual va a ser la valina, ¿bien? Por lo tanto, este cambio de un aminoácido por otro, lo que ustedes deberían saber es que va a deformar a los hematíes, bien, les va a dar, digamos, como un aspecto de media luna y por lo tanto va a terminar precipitando, bien, a la hemoglobina. Hemoglobina S, la responsable, digamos, de la anemia falciforme, ¿sí? Por otro lado, también podemos ver que se puede modificar el entorno, ¿sí? O podemos modificar los aminoácidos del entorno del hemo. Ya sabemos que el entorno, digamos, de estos aminoácidos apolares del entorno del hemo son muy importantes para poder mantener la conformación del hemo en estado ferroso, ¿sí? Poder mantener al hierro en estado ferroso. Por lo cual este hierro en estado ferroso es capaz de unirse a oxígeno, la cual, digamos, sería capaz de transportar oxígeno, ¿sí? Si se modifican estos aminoácidos, el hemo podría, en todo caso, unirse a un hierro férrico, ¿sí? Es decir, un hierro oxidado, lo cual sería incapaz de transportar oxígeno. Este tipo de hemoglobina podemos denominar, digamos, a la hemoglobina M, en el cual una de las histidinas de este entorno apolar es sustituida por otro aminoácido. Muy bien. Por otro lado, podemos tener cambios de los residuos aminoácidos, ¿sí? Estos cambios de los residuos aminoácidos me van a poder dificultar las uniones entre cadenas, por ejemplo, alfa o beta. Y por otro lado, podemos tener también la imposibilidad de fijar el 2,3 bifosfoglicerato. Ya habíamos visto cuál era la consecuencia de si no teníamos este compuesto. Si no teníamos este compuesto, la hemoglobina se unía, digamos, rápidamente con oxígeno, es decir, se saturaba muy fácilmente con oxígeno la hemoglobina. Por lo tanto, si no tenemos este compuesto, digamos que puede ser que se sustituyan o puede ser que los residuos de aminoácidos que fijan este compuesto dentro de la molécula del hemo no estén o se sustituyan por otros, ¿sí? Esto va a causar que la liberación de oxígeno hacia los tejidos sea muy reducida, ¿bien? Como ya habíamos visto anteriormente, por ejemplo acá veíamos que en ausencia de 2,3 bifosfoglicerato se saturaba fácilmente, ¿bien? La hemoglobina y tenía como una actuación idéntica a la hemoglobina, lo cual no podía liberar oxígeno hacia los tejidos. Y vemos que en la presencia de este compuesto, la hemoglobina, digamos, perdía su afinidad para con el oxígeno y sí podía liberar el oxígeno hacia los tejidos. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener a las talasemias, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo ahora puede ser, digamos, que no se lo pregunten, pero igual hay que saberlo, ¿sí? Las talasemias van a ser enfermedades genéticas en las cuales la síntesis de una cadena va a estar reducida, ¿sí? O va a faltar totalmente. Muy bien. En este caso vamos a tener talasemias alfa en las cuales, digamos, se afecta la cadena alfa, es decir, no se sintetiza la cadena alfa. Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, hemoglobinas, por ejemplo, la hemoglobina H, la cual es una hemoglobina que tiene solamente cadenas beta, es decir, tenemos homotetrámeros, ¿bien? O podemos tener, por ejemplo, la hemoglobina de Bart, en la cual solamente tenemos hemoglobinas, tenemos cadenas de globinas gamma, ¿sí? O la hemoglobina delta 4, en la que solamente tenemos cadenas deltas, ¿sí? Es decir, que no puedo sintetizar o no se puede sintetizar la cadena alfa, ¿bien? Por ejemplo, la hemoglobina H y la hemoglobina de Bart, lo que sucede es que van a tener mayor afinidad por el oxígeno.
no van a presentar efecto Bohr ni van a responder al 2,3 bifosfoglicerate. Por lo tanto, van a ser incompetentes, ¿bien? Estas talasemias son letales, ¿sí? Por otro lado, podemos tener a las talasemias beta, las cuales, digamos, está afectada la síntesis de las cadenas betas de la globina, ¿bien? Por lo tanto, si no sintetizo estas cadenas beta, voy a poder tener, por ejemplo, subunidades alfa o subunidades gamma, etcétera, ¿sí? Es decir, voy a tener homotetrámeros de esas subunidades. Y otros van a corresponder a cuadros patológicos, por ejemplo, la talasemia beta mayor y la talasemia beta menor, como por ejemplo, ¿sí? Esto es, muy poco probable que se lo pregunten, pero también deberían saberlo, ¿sí? Nada más que decir, muchas gracias.